Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es funciones trigonométricas. ¿Vale? Entonces, nosotros para poder aplicar de manera correcta las funciones trigonométricas debemos de recordar el teorema de Pitágoras, en el cual nosotros sabemos que él va a estar trabajando siempre con un triángulo rectángulo. Y la característica principal del triángulo rectángulo es que va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Cualquier triángulo que nosotros veamos que tenga un ángulo de 90 grados, podemos definir que es un triángulo rectángulo. ¿Vale? Y recordemos que en el teorema de Pitágoras nosotros teníamos que era A, era B y era C. ¿Vale? Y en esta fórmula general pues era C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Vale? Entonces, una vez conociendo esto, es momento de entrar a las funciones trigonométricas, en las cuales vamos a tener que es seno, coseno, tangente. Estas son nuestras tres funciones trigonométricas principales, pero también existen las recíprocas, como lo son, tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos saber cómo es cada una de ellas y cómo es que se relaciona con nuestro triángulo rectángulo? Bueno, muy sencillo. En cada una de ellas vamos a colocar un signo de fracción. ¿Vale? Y vamos a seguir el siguiente orden. ¿Vale? Vamos a colocar co, ca, hipo, hipo. Tomo coca y me da hipo y me vuelve a dar hipo. ¿Vale? Entonces, una vez que ya colocamos los numeradores, vamos de manera inversa colocando los denominadores. Coca, hipo, hipo. ¿Vale? Y yo ya tengo de esta manera mis funciones trigonométricas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir co? ¿Qué quiere decir k? ¿Qué quiere decir la h? Co quiere decir cateto opuesto. CA, la K, quiere decir cateto adyacente, mientras que la H quiere decir hipotenusa. ¿Vale? ¿Cómo podemos definir y encontrar las medidas de cada uno de ellos? Bueno, todo esto va de acuerdo al enfoque que yo le vaya a dar. ¿Vale? De acuerdo al ángulo, ya sea este o sea este, las funciones trigonométricas van a estar cambiando. ¿Cómo es que van a cambiar? Vamos a tener de enfoque este ángulo, ¿vale? El ángulo alfa. ¿Vale? Entonces, si yo quiero tener aquí el enfoque del ángulo alfa, vamos a definir cómo sería la función trigonométrica para alfa. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos definir por cateto opuesto. Recordemos que aquí A y B son catetos, ¿vale? Ambos se llaman catetos, pero de acuerdo a cómo veamos nuestro ángulo, qué ángulo estemos tomando, pues vamos a decir cuál es adyacente y cuál es opuesto. ¿Vale? Entonces, aquí primero me dice que es el cateto opuesto. Bueno, ¿cuál es el cateto opuesto? El que se encuentra justo enfrente. ¿Vale? Entonces, en este caso es A. Sería A entre nuestra hipotenusa S. ¿Vale? Y ya tenemos nuestra primera función trigonométrica para alfa. ¿Qué pasa si yo lo hago desde beta? ¿Vale? Entonces, si yo lo hago desde el punto beta, quedaría nuestro cateto opuesto es el que está enfrente, es B, entre la hipotenusa y la hipotenusa es C. ¿Vale? Por ello es importante saber cómo es que vamos a estar tomando y qué ángulo vamos a estar tomando para poder encontrar la medida de nuestra función trigonométrica. ¿Vale? Si tomo desde este punto, entonces A será mi cateto opuesto, pero si lo tomo desde beta, B será mi cateto opuesto. ¿Vale? Y lo mismo pasa con las siguientes funciones. Por ejemplo, vamos a seguir con alfa. Cateto adyacente
El cateto adyacente es aquel que se encuentra junto al ángulo en el cual yo estoy trabajando. En este caso, el cateto que se encuentra junto a alfa es B, y quedaría AB entre C, porque es la hipotenusa. ¿Vale? Entonces, ahora vamos desde el enfoque de beta. Beta, el cateto que se encuentra junto a él es A, entonces sería A entre C. ¿Vale? Vamos con la tangente. La tangente es cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos con el enfoque de alfa. Cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. ¿Vale? Si lo vemos desde el enfoque de beta, el cateto opuesto es B y mi cateto adyacente es A. ¿Vale? Vemos cómo se van intercambiando cada una de estas. Y por ello es importante saber desde qué enfoque vamos a estarlo viendo. Ahora, ¿cómo es que van a estar funcionando estas, a las cuales nosotros estaremos llamando recíprocas? ¿Vale? Estas funciones trigonométricas, la de cotangente, secante y cosecante, nosotros las vamos a estar llamando recíprocas. ¿Por qué? Porque son lo contrario. Cotangente es lo contrario a tangente, secante es lo contrario a coseno y cosecante es lo contrario al seno. ¿Cómo podemos llamar el contrario? Bueno, cuando nosotros decimos el inverso de algo, es colocar un 1 entre el valor que está teniendo, A sobre C. ¿Vale? Entonces, si ocupamos la ley de extremos y medios, lo que va a pasar es que quedaría AC entre A. ¿Vale? 1 por C queda arriba y 1 por A queda abajo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cambiaron de lugar. ¿Vale? Entonces nosotros podemos definir el inverso como el cambio entre numerador y denominador. Entonces el enfoque de alfa sería A y C, y quedaría como C y A. Y para beta quedaría como C y B. ¿Vale? Vamos con el siguiente. El enfoque aquí sería C sobre B. Y este sería AC sobre A. ¿Vale? Y vamos con el último. El enfoque para alfa sería AB sobre A. Y para beta sería AA sobre B. Como podemos observar, estuvieron cambiando cada uno de los denominadores y denominadores. ¿Vale? Entonces, con esto nosotros terminamos por el momento nuestra introducción a las funciones trigonométricas. Ok, las funciones trigonométricas nos van a estar ayudando más que solo identificarlas, nos van a poder ayudar a determinar los ángulos que tiene nuestro triángulo o rectángulo, o también la medida que van a tener los lados. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros decimos que aquí este ángulo es de 35 grados. ¿Vale? Y nosotros tenemos la medida de la hipotenusa de 15 y de este cateto de 10. Entonces debemos de saber cuánto mide este lado, ¿vale? Para ello nos van a ayudar las funciones trigonométricas, ¿vale? Nosotros podemos obtener la medida de este ángulo porque sabemos que la medida de los ángulos internos de un triángulo debe darnos un total de 180. Entonces, si denominamos este ángulo como X, tendríamos que sería 90 más 35 más X. Sumando estos dos, 90 más 35 nos da que es a 125. Entonces sería 180 igual a 125 más X. Está sumando, lo pasamos restando. 180 menos 125 igual a X. Y si nosotros resolvemos esta resta, veremos que nos va a dar a 55. ¿Vale? 55 es igual a X, entonces este ángulo es de 55 grados. ¿Vale? Es bastante sencillo. ¿Vale? Entonces es momento ahora de poder encontrar cuál es la medida de mi cateto. ¿Vale? Una vez que yo ya tengo todos los ángulos, yo puedo decidir, voy a tener las funciones seno, que es, vamos a colocar el ángulo, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Vale? También tenemos la función coseno, que es
del ángulo, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y cualquiera de estos dos nos podría ayudar para poder encontrar la medida de este lado, ¿vale? Todo depende del ángulo que yo quiera utilizar, ¿vale? Si yo quiero utilizar el de 35, vemos que este es un cateto opuesto, entonces ocuparíamos seno. Pero si queremos ocupar el de 55 grados, pues vemos que el cateto que nos falta es adyacente, entonces tendríamos que ocupar coseno. Cualquiera de las dos que ocupemos es correcto, ¿vale? Vamos a ocupar ambas para ver que la medida que nos da es exactamente la misma, ¿vale? Entonces yo tengo que, si voy a ocupar la de seno, tengo cateto opuesto, entonces el ángulo que voy a ocupar es el de 35. Seno de 35 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, y la hipotenusa es de 15. ¿Vale? Entonces debemos de despejar al cateto opuesto para obtener la medida. El 15 está dividiendo, lo pasamos multiplicando. 15 por el seno de 35 es igual a cateto opuesto. Entonces esta operación la metemos en la calculadora y vamos a ver cuánto nos resulta. Y vemos que al efectuar esta operación en nuestra calculadora nos va a dar a 8.6 es igual al cateto opuesto. Entonces la medida que nosotros tendremos en nuestro cateto opuesto es de 8.6, ¿vale? Entonces vamos a ver lo mismo con el coseno y verificar que nos salga exactamente la misma medida, ¿vale? Entonces el coseno utiliza el cateto adyacente, que es este que no tenemos. Entonces tendremos que es coseno de 55 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, y la hipotenusa es 15. Este está dividiendo, lo pasamos multiplicando y sería a 15 por el coseno de 55. Este es igual a nuestro cateto adyacente y es momento de colocarlo en nuestra calculadora para ver que nos salga exactamente el 8.6. Y vemos que al realizar la operación nos da de nuevo el 8.6. Esto es igual a nuestro cateto adyacente y nos da exactamente la misma medida. Entonces con esto nosotros podemos corroborar que, utilizando de manera correcta el enfoque que nosotros le demos a los ángulos y utilizando de manera correcta las funciones trigonométricas, obtenemos exactamente el mismo resultado, ¿vale? Entonces ahora es momento de verlo de la manera inversa. ¿Cómo es que nosotros podemos, en base a los lados, conocer los ángulos agudos que nosotros vamos a tener de nuestro triángulo rectángulo? Ok chicos, nosotros tenemos el siguiente triángulo en el cual nos da las medidas de los catetos y la hipotenusa y nos pide determinar los ángulos internos, ¿vale? Para la determinación de ángulos se utiliza principalmente la función trigonométrica de tangente. Vamos a recordar tangente del ángulo es igual, vamos a recordar la de coca, hipo, hipo, y vemos que nos va a dar que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿vale? Entonces, en base a esto vamos a sustituir los valores que tenemos, pero primero vamos a decidir cuál ángulo es el que vamos a encontrar primero. Si va a ser este, vamos a ponerle el ángulo Y o el ángulo X, ¿vale? Lo ponemos con literales diferentes porque son diferentes valores. Entonces vamos a decidir cuál vamos a encontrar primero, ¿vale? Vamos a comenzar por X, ¿vale? Entonces, si vamos a comenzar con este, escribimos tangente del ángulo es igual, mi cateto opuesto es el 3 y mi cateto adyacente es el que se encuentra junto, que es el 4, ¿vale? Yo aquí tengo que son 3/4, ¿vale? Vamos a convertirlo a decimal. Tangente del ángulo es igual a 3 entre 4 nos da 0.75, ¿vale? Entonces, aquí muy importante, cuando nosotros queremos encontrar un ángulo, vamos a utilizar algo llamado las funciones negativas, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Aquí tangente está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces nuestro ángulo es igual a 0.75 entre tangente, ¿vale? Pero tangente como tal no la podemos utilizar. Entonces vamos a utilizar
una de las leyes de los exponentes y vamos a convertir esta potencia que es positiva, que es 1, vamos a convertirla a negativa. ¿Cómo hacemos eso? Las leyes de los exponentes, hay una ley explícita que nos dice que cuando nosotros tenemos una potencia negativa, para convertirla a positiva debemos colocar un 1 y la colocamos abajo, provocando que la potencia en lugar de ser negativa sea positiva. Lo podemos ver si tenemos x a la menos 3 es igual a 1 entre x al cubo, ¿vale? Y ya se volvió positiva, ¿vale? En este caso vamos a ocupar algo similar, pero yendo desde este punto hacia este, ¿vale? Entonces, la tangente está positiva, la cambiamos a negativa, y nuestro ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 0.75. Y con esto nosotros podemos determinar el ángulo, ¿vale? De X, que es el enfoque que nosotros utilizamos desde el inicio. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. En nuestra calculadora científica vamos a tener los botones de las funciones trigonométricas. Vamos a encontrar tangente, que cuando nosotros la oprimimos, pues en la calculadora en la pantalla nos aparece la palabra tan, ¿vale? Entonces, justo arriba de este botón, nosotros tenemos un tan que dice menos 1. Para poder utilizar la función de arriba, vamos a seleccionar la tecla que dice Shift. Este Shift nos ayuda una vez presionándolo y presionando tan, en lugar de escribirnos tan como tal, nos va a escribir tan a la menos 1, ¿vale? Entonces ya sabemos que podemos ocupar esta función. En algunas calculadoras aparece el paréntesis, ¿vale? Si no aparece paréntesis, lo colocamos. Y si aparece paréntesis, colocamos la medida de 0.75 de manera directa, ¿vale? 0.75 y cerramos paréntesis. Y vamos a darle la tecla igual para ver qué valor de ángulo nos va a proporcionar. Entonces, al meterlo en nuestra calculadora nos da un ángulo de 36.86 grados, ¿vale? Vamos a redondearlo aproximadamente el ángulo. Vamos a redondearlo a la primera décima. Y recordemos que para redondear a la primera décima, este número debe ser mayor al 5, ¿vale? De 5 hacia arriba podemos redondear a nuestro siguiente número. En caso de ser de 4 hacia abajo, se quedará con el mismo. Entonces aquí lo tenemos como 36.9 grados. Este mide 36. Entonces la suma de este ángulo con este debe darnos 90. Entonces si nosotros restamos a 90.0 menos 36.9 grados, nos va a dar a 53.1. ¿Vale? Entonces este 53.1 es la medida del ángulo que nosotros vamos a tener en Y, ¿vale? Entonces vemos que las funciones trigonométricas también nos van a estar ayudando para que nosotros podamos calcular los ángulos internos del triángulo, ¿vale? Y con esto finalizamos nuestra introducción a las funciones trigonométricas. Que tengan un excelente día. Esto ha sido todo respecto a este tema. Y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo, juliarmando@gmail.com en nuestro horario de clase.